Bienvenidos. Vamos a tratar sobre la fundición de metales. Es un proceso fundamental de la industria utilizado para dar forma a materiales metálicos. Es una secuencia de eventos que implica los siguientes pasos. En la primera etapa se vierte metal líquido en un molde, posteriormente se espera su solidificación y enfriamiento y luego se retira del molde, con el fin de obtener la forma deseada, convirtiendo la fundición de metal en piezas únicas y funcionales, es decir, la transformación de un metal sólido en su estado líquido para crear piezas diversas. Pero ¿qué factores debemos de considerar? Para entender este proceso es esencial conocer las propiedades de la fundición. Estas propiedades incluyen tipo de metal, propiedades térmicas, características de molde, relación geométrica, las cuales pueden afectar el tamaño, la forma, la uniformidad y composición química de los granos. En primera instancia, la solidificación en metales se divide en dos grandes ramas. Uno de ellos son los metales puros, que se definen como elementos químicos que constan de un solo tipo de átomo y tienen una composición uniforme en todas partes. Su temperatura de solidificación es constante hasta que libere calor de fusión, en donde las paredes del molde, que se encuentran a una temperatura ambiente o considerablemente más fría, producen una capa de gramos equiciales y inician el procedimiento de enfriamiento. Además, en esta transición se hace una nucleación homogénea, que es cuando la transferencia del calor se aleja de las paredes e inicia un procedimiento equicial interno en dirección hacia las paredes. Por otra parte, contamos con las aleaciones, que técnicamente son mezcla de metales, que experimentan una solidificación diferente debido a su composición variada y su influencia en la estructura resultante. La solidificación inicia cuando la temperatura cae por debajo del líquido y alcanza sólidos. Uno de los aspectos claves en este proceso es la velocidad de enfriamiento, que cuando es lenta, las dendritas son gruesas y separadas entre sí. Cuando son cortas, las dendritas son finas pero más unidas, y cuando son altas, pueden poseer una estructura amorfa. Además, hay que tener en cuenta el flujo de fluido, debido a que es un aspecto importante en el tema de una buena fundición, debido a que este nos posee alimentación directamente hacia el molde. Por este motivo, debe de contar con un diseño que complazca con las características deseadas para que el metal líquido no se solidifique en el procedimiento. Para tener este aspecto, el diseño debe de tener un bebedero y un sistema de alimentadores para el molde. En ese aspecto también tenemos que tener en cuenta la variable de fluidez, que básicamente es la capacidad de llenar las cavidades del molde. ¿Qué aspectos hay vinculados bajo este nombre? Lo que es el tema de la colabilidad, viscosidad, tensión superficial, inclusiones y patrones de solidificación de la aleación. Otros factores como la transferencia de calor presenta variaciones debido al material fundido, el molde y los parámetros del proceso, teniendo en cuenta que el tiempo de solidificación es la función de volumen de una pieza de fundición y su área de superficie. Por otra parte, tenemos las consecuencias del procedimiento de fundición, si es posible llamarse de esta manera. Una de ellas es la contracción, que se caracteriza por la dilatación térmica de los metales en el procedimiento de solidificación y enfriamiento, causando cambios dimensionales y grietas en el material fundido. Esto puede suceder mientras se enfría antes de su solidificación por el cambio de fase de líquido a sólido, mientras su temperatura desciende hasta la temperatura ambiente, entre otras causas posibles.
En este orden de ideas también contamos con un aspecto que se llama defectos. Técnicamente son causados por calidad de materiales, diseño de fundición y control de los parámetros de procedimiento. Se clasifican por categorías de defectos y se identifican mediante letras. La A, proyecciones metálicas, que consisten en bultos que salen en la superficie de la fundición. B, cavidades, como su nombre lo dice, básicamente son hundimientos en la superficie del material. Discontinuidades, que son grietas o desgarramientos en frío o caliente. D, superficie defectuosa, que son pliegues o capas de arena adheridas a la cáscara del material. E, fundición incompleta, que técnicamente es falta de llenado del molde. F, forma o dimensiones incorrectas al momento del montaje del modelo o el molde. Y por último, las intrusiones, que básicamente son elementos ajenos al material que se incrustan directamente en la fundición de este metal. Además, contamos con otra categoría que son las porosidades, que son generadas por contracciones o gases en la fundición de estas piezas, que pueden afectar la resistencia de este material. En cuanto a los moldes, existen diferentes tipos a considerar: los moldes desechables, permanentes y compuestos, que cada uno ofrece diversas ventajas según las necesidades específicas de la fundición. Son una parte crucial en la fundición, debido a que esto determina la forma final de la pieza fundida y pueden considerar afectaciones directamente en la fundición del metal. Describiremos brevemente cómo se elabora y se utiliza este procedimiento. Inicialmente poseemos los moldes desechables, que después de la solidificación de la pieza se rompe el molde. Son los más comunes, debido a que se vuelve a utilizar el mismo modelo para varios moldes, siendo sus materiales más comunes la arena, el yeso y la cerámica, en el cual se destaca la fundición con arena, debido a que era más común. En esta hay dos particiones, unida naturalmente y sintética. Sus aplicaciones más comunes es para la fabricación de bases de máquinas, turbinas, hélices y accesorios de plomería. Los tipos de moldes son arena verde, que es el más común y más barato, que está compuesto por arena, arcilla y agua. Además tenemos la caja fría, que está compuesta de aglutinantes orgánicos e inorgánicos que tienen una precisión mayor, pero son mucho más costosos. Por otra parte están los no cocidos, que son resina sintética, entre otros que no mencionamos. Uno de los moldes que también tenemos en cuenta son los permanentes, que técnicamente están fabricados en su mayoría de metal, que se puede emplear infinidad de veces. Su diseño facilita el retiro de las piezas, pero debido a que soporta altas temperaturas, su proceso de solidificación y enfriamiento tiene una velocidad alta, ocasionando daños microestructurales. Moldes compósitos, fabricados con dos o más materiales para obtener los beneficios de cada uno de ellos, generalmente con una parte permanente y desechable, facilitando el control de velocidad de enfriamiento y optimizando la operación. Para hacer más eficiente la fundición, se utilizan diversas máquinas y equipos especializados. Estas máquinas son fundamentales en la creación de moldes precisos y en la manipulación de los metales fundidos. Veamos algunas máquinas más comunes y usadas en el moldeo. El método manual
es el más empleado y el más común. Básicamente es aplanar arena con las manos. Otra de las máquinas es el moldeo vertical. También contamos la lanzadora de arena, moldeo por impacto y moldeo por vacío. Estas específicamente para la implementación de la fundición con arena. Además hay que tener en cuenta las específicas para cada uno de los métodos de fundición. Finalmente, hablaremos de las consideraciones generales para el diseño en fundiciones. Estas incluyen el diseño de las piezas, lo que son esquinas, ángulos, espesores de sección y evitar áreas planas. La selección del proceso de fundición. Enlista las ventajas y limitaciones de los procesos y diseños de fundición. Localizar la línea de partición. La pieza debe orientarse en el molde para que la porción grande de la fundición sea relativamente baja y la altura de la pieza se reduzca al mínimo. Diseñar y ubicar los canales de alimentación. Identifica una geometría óptima para las compuertas entre los canales de alimentación y la pieza. Además, los componentes del molde, el bebedero, las protecciones y mazarrotas. Controles y buenas prácticas. Tolerancia en el maquinado. Por otra parte, más específicamente, en el diseño debemos de identificar la distribución del molde, puesto que debe de tener las características de manera compacta y lógica utilizando las compuertas que sean necesarias. Además del diseño de la mazarrota, no debe solidificar antes de que lo haga la fundición. No debe de solidificar antes de que lo haga la fundición. El volumen debe ser lo más grande posible. Las uniones no deben de desarrollar puntos calientes. Ubicarse para evitar el metal fundido. Ubicarse para enviar el metal fundido a los sitios necesarios. La presión suficiente. Evitar la formación de cavidades y fomentar el llenado completo. Por lo tanto, esa sería la conclusión general de los fundamentos de la fundición y el procedimiento que se evidencia en esta área. Que tengan un buen día.